Hola amigos, hoy vamos a hablar de la estructura selectiva if. En Java, en la vida, muchas veces nos toca elegir entre un camino y el otro. En muchas de las acciones que tenemos que realizar a diario, tenemos que tomar decisiones que de alguna manera tienen que ver con el camino que ha de tomar nuestra vida o nuestro programa. A esto, en programación, se le llama sentencias condicionales, instrucciones de control de flujo o estructuras selectivas, las cuales nos permiten realizar bifurcaciones, esto es escoger las instrucciones que se ejecutarán según se cumpla o no una determinada condición en función del valor de una expresión lógica o relacional. Se trata de estructuras muy importantes ya que son las encargadas de controlar el flujo de ejecución de un programa. Existen dos bifurcaciones diferentes, if y switch. En esta ocasión vamos a hablar de la estructura if. Las estructuras condicionales o selectivas que se utilizan para la toma de decisiones lógicas utilizando la palabra reservada if se pueden clasificar así: estructura selectiva simple, doble o múltiple. La sentencia if o si condicional le permite a un programa decidir mediante la evaluación de una condición ejecutar una u otra acción o acciones. La estructura selectiva simple if, esta estructura permite ejecutar un conjunto de sentencias en función del valor que tenga la expresión de comparación. Se ejecuta si la expresión de comparación tiene valor true, tiene la siguiente forma: si condición a comprobar, entonces pasos a dar. En el caso de Java, la forma será empleando if, si en inglés, seguido por la condición entre paréntesis e indicando finalmente entre llaves los pasos que queremos dar si se cumple la condición. La sentencia if nos permite elegir si se ejecuta o no un bloque de instrucciones. Veamos el diagrama de flujo. Condición: si se cumple la condición, si es cierta, entonces se ejecuta el bloque, y si no, si es falsa, entonces no se ejecuta. La sintaxis nos dice que if y entre paréntesis la condición y después la sentencia. Como ejemplo tenemos entonces en donde tenemos la variable in temperatura igual a 23, if temperatura menor a 27. Entonces, si tenemos una temperatura menor a 27, se ejecuta la sentencia no hace demasiado calor. Ahora vamos a ver las consideraciones acerca del uso de la sentencia if. Olvidar los paréntesis al poner la condición if es un error sintáctico. Los paréntesis son necesarios. No hay que confundir el operador de comparación si es igual a con el operador de asignación igual. Los operadores de comparación han de escribirse sin espacios. Veamos la tabla de los operadores. Bueno, los operadores que tenemos aquí no son operadores válidos, los que el igual mayor que y igual menor que. El fragmento de código afectado por la condición del if debe indentarse para que visualmente se interprete correctamente el ámbito de la sentencia if. If condición entre paréntesis
y se abren las llaves, y entonces ahí se incluye el código que ha de ejecutarse cuando se cumple la condición y se cierra la llave. Aunque el uso de las llaves no sea obligatorio cuando el if solo afecta una sentencia, es recomendable ponerla siempre para delimitar explícitamente el ámbito de la sentencia if. Estructura selectiva if-else o bifurcación if-else. Una sentencia if, cuando incluye la cláusula else, permite ejecutar un bloque de código si se cumple la condición y otro bloque de código diferente si la condición no se cumple. Y sería algo así: si condición a comprobar, entonces pasos a dar; en caso contrario, pasos alternativos, que en Java escribiríamos así: if la condición, entre paréntesis, abrimos la llave, y la sentencia que se ejecutaría si se cumple la condición, cerramos la llave, else, y abrimos la llave y la sentencia 2 se ejecutaría si es que el if o la condición del if es negativo, ¿sí? Entonces, si no se cumple, se ejecutaría la sentencia 2. Veamos el diagrama de flujo. Tenemos la condición. Si la condición es cierta, entonces se ejecutaría el bloque if, pero si nuestra condición es falsa, entonces se ejecutaría el bloque else y continuaríamos. La sintaxis sería como sigue: if, entonces la condición del if y la sentencia 1. Si se cumple la condición, se ejecuta la sentencia 1; si no, entonces se ejecuta la sentencia 2, ¿sí? Bueno, entonces la tenemos aquí, la condición, el bloque 1 y else, entonces se ejecutaría el bloque 2. Los bloques de código especificados representan dos alternativas complementarias y excluyentes. Y continuamos con el ejemplo de la temperatura. Tenemos aquí nuestra variable temperatura igual a 23. Nos dice: si la temperatura es menor a 27, entonces se ejecutaría no hace demasiado calor. Pero si nuestra temperatura no fuera menor a 27, entonces se ejecutaría hace mucho calor. La estructura selectiva múltiple if-else, 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 y así pudiera seguir sucesivamente. Si queremos comprobar varias condiciones, permite introducir más de una expresión de comparación. Si la primera condición no se cumple, se compara la segunda, y así sucesivamente. En el caso de que no se cumpla ninguna de las comparaciones, se ejecutan las sentencias correspondientes al else. Y la sintaxis quedaría así: if o si la condición 1 se cumple, se ejecutaría el bloque 1, y si no, se ejecutaría, si se cumple la segunda condición, entonces se ejecutaría el bloque 2, y si no se cumple, entonces se ejecutaría el bloque 3. Tenemos como ejemplo la clase temperatura, en donde tenemos una variable de tipo entero llamada temperatura igual a 26. Entonces tenemos if y su sentencia temperatura menor a 27, en donde ejecutamos el programa. Tenemos proceso completo y nos dice: no hace demasiado calor. Se nos ha ejecutado entonces la sentencia del primer if
Entonces cambiamos nuestra temperatura a 27. Corremos el programa. Y ahora nuestro programa nos dice que hace demasiado calor. Se nos está ejecutando el segundo if. ¿Sí? Entonces cambiamos nuestra temperatura ahora a 29. Ejecutamos el programa. Y ahora nos da nos estamos asando, que es el tercer if. ¿Sí? Entonces si ahora nuestra temperatura la ponemos a 38, corremos el programa. Y ahora, como vemos, se nos ejecuta el else final. No puedo determinar la temperatura. ¿Sí? Bueno, eso es todo, amigos. Esperamos que este material les sirva para introducirse más al mundo de Java. Y entonces nos vemos. Hasta luego.